Sean todos ustedes bienvenidos a la Universidad Intercontinental, que a través de diferentes acciones para formar profesionistas de alto nivel, también busca la formación de ciudadanos con un sólido compromiso social para la consecución del bien común. En este sentido es que ha creado este espacio de análisis y reflexión de los temas políticos actuales, con el fin de promover en la comunidad universitaria la formación ciudadana y la relevancia de su participación social y política en las elecciones de 2018. En esta ocasión les damos la más cordial bienvenida a este primer foro, Contexto, Retos y Desafíos de la Situación Social, Económica y Política en México, organizado por la Dirección Divisional de Negocios. Antes de iniciar, solo quisiera comentar un dato. Uno de cada tres personas que están en el padrón electoral se encuentran entre 18 y 29 años. Sin embargo, también ese segmento de la población que votará en 2018 es la que se abstiene más de votar. Pero además de que se abstiene más de votar, pareciera que es la que menos se involucra, participa y se informa de la agenda política para este año. Y un dato más, 25 millones de jóvenes entre 18 y 29 años votarán en estas elecciones, y hace 6 años quien ganó las elecciones ganó con 16 millones y medio, de tal manera que los jóvenes pueden y deberán marcar el rumbo de esta elección. Agradezco a nuestras autoridades, maestro Hugo Avendaño, vicerrector, al director general de formación integral, padre Juan Francisco, muchas gracias, a los directores divisionales, a los directores de licenciaturas y a los docentes, pero sobre todo quiero agradecer la presencia de los estudiantes, de los jóvenes, a quienes va dirigido este foro de reflexión y análisis. Para moderar este foro, agradezco también la presencia del maestro Jorge Arturo Amaya Luna, director de las licenciaturas de Administración Estratégica y Contaduría y Finanzas. Jorge. Bien. Jorge nos ayudará en la conducción y en la moderación del foro, y él será también el encargado de presentarnos a nuestros invitados especiales. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchísimas gracias. De verdad que es un gusto que estén aquí con nosotros y ver este auditorio, pues como hace mucho yo no lo veía. Creo que es un año muy importante para México. Ustedes como jóvenes, ya lo comentó hace un momento nuestro director divisional, es un año importante y muchos de ustedes van a tener su primera experiencia en las urnas. Y creo que mientras más información tengan, podrán hacer una muy buena elección, no solamente para ustedes, sino para nuestro país. Y en ese sentido, la Universidad Intercontinental les ofrece estos foros que son para ustedes. En este momento vamos a llevar a cabo el primer foro de muchos que se van a llevar durante este semestre y que tiene una relevancia importante porque vamos a hablar del contexto político, económico y social que se va a dar y se dará posteriormente a las elecciones. Sabemos que la elección de la presidencia de la República es algo complejo. Ellos no traen una varita mágica. Al final de cuentas, no es como decía Hacienda, un borrón y cuenta nueva. Es decir, al día siguiente de las elecciones, los problemas que tiene nuestro país seguirán siendo los mismos. Y entonces, mientras ustedes tengan una mayor información con respecto a lo que puede suceder, creo que podrán tomar una muy buena decisión. Y en ese sentido, quiero presentarles a nuestros invitados, que son además líderes de opinión, que son columnistas muy importantes en diversos medios y que de alguna manera vienen a dar sus propuestas, o no tanto sus propuestas, de alguna manera nos vienen a comentar lo que puede suceder en uno o en otro caso.
Me voy a permitir primero presentar al maestro Benito Solís Mendoza, vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, IPAB, del 2009 a 2012, nombramiento presidencial con aprobación del Senado de la República. Director general de Moody's de México S.A. y representante de Moody's para Centroamérica, el Caribe, Colombia y Venezuela del 2001 a 2005. Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda en Cedesol en el año 2000. Director de Análisis Económico y Bursátil en el Grupo Multivalores. Director general del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, IMEF. Subsecretario del Centro de Estudios Económicos del sector privado. Profesor en varias universidades y coautor del libro México hacia la globalización de Editorial Diana. Licenciado en Economía por el ITAM y con maestría en la Universidad de Yale en Estados Unidos. Ganador del primer lugar del Premio de Consultoría Económica Tlacaelel. ¿Es correcto? Actualmente es consultor en Economía y Finanzas, consejero en organismos empresariales, es conferencista y, como les comenté hace un momento, es columnista del periódico El Financiero desde hace 25 años. Les pido un aplauso, por favor, para él. Muchísimas gracias. También quiero agradecer y presentar al maestro Fernando Díaz Naranjo, licenciado en Ciencia Política y maestro en Periodismo Político. Ha realizado diversos diplomados especializados en cómputo avanzado, en análisis político, en estudios electorales, en Derecho y Práctica Parlamentaria, en Derecho Constitucional, en Mercadotecnia Política, en Planeación Estratégica y en Comunicación Política en instituciones de educación superior como la UNAM, la UAM, Flaxo e ITAM. Ha sido servidor público por alrededor de 25 años. Fue miembro fundador del Servicio Profesional Electoral, del otrora IFE, en donde ocupó los cargos de analista, vocal de Registro Federal de Electores, subdirector de la tercera circunscripción electoral, subdirector de planeación y director de organización y logística electoral. En el entonces Instituto Electoral del Distrito Federal se desempeñó como director de planeación institucional y fue consejero electoral propietario del Consejo General de 2006 a 2013. Fue asesor del consejero presidente del Instituto Electoral en el Estado de México. Además, ha ocupado otros cargos, destacando el haber sido titular del área de planeación y encargado de la Oficina de Transparencia en el Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Fue asesor parlamentario en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, fungió como director general de Planeación y Proyectos Estratégicos en la PGR y asesoró al INAI para la elaboración de lineamientos a sujetos obligados en materia electoral. Ha sido colaborador de diversos diarios de circulación nacional, como El Economista, 24 Horas y El Heraldo de México. Actualmente es columnista en los portales, muy recomendables además, La Silla Rota, de Libertas, de Estrategia Electoral, y es columnista en el diario El Universal. Les pido un aplauso, por favor, a nuestro invitado. Y bueno, a continuación le voy a ceder la palabra a Benito Solís, que nos va a hablar un tema muy interesante sobre economía y las elecciones. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Normalmente estoy con empresarios, con académicos, con distintas características de oyentes, pero yo creo que me da más gusto oír los aplausos, y no digo los abucheos porque ya veo que aquí puede haber, pero el estar cerca de ustedes. Ya hace tiempo que no doy clases, he estado más como asesor en empresas, en consejos a nivel nacional e internacional, pero a veces se nos olvida que gente como ustedes van a ser
el país de México. Uno tiende a acordarse de sus anécdotas y se olvida que para ustedes esas son anécdotas, son recuerdos. Creen que esto es todo lo que hay y que todo está muy mal. Pero les puedo comentar de cosas que yo viví cuando estaba en la universidad. Ahorita lo estaba viendo a varios de ustedes y me sentí otra vez en la escuela. Y me acordé cuando estaba en la universidad o terminando la carrera. Y recuerdo que terminando la carrera salí, había una estabilidad, tipo de cambio había estado 20 y tantos años en 12.50, siempre era en 12.50. Las tasas de interés estaban en 3%, 4%. Si uno se portaba bien y ahorraba a largo plazo, le podían dar el 5%. Todo era estabilidad, los precios no subían, los precios subían el 1% al año, el 1% al año. Ya la gasolina no se movía, nada, el gas, todo era una estabilidad. Cuando salí, pasó alguna serie de cosas interesantes. El tipo de cambio en ese año pasó de 12.50, después de estar años así, pasó a 18 pesos un solo día. La gente no sabía qué hacer. Me acuerdo que se generalizó pánico y la gente iba y cambiaba, sacaba su dinero del banco y se lo llevaba en pesos, porque no confiaba en los dólares, en pesos a su casa. Después, el tipo de cambio pasó de 18 pesos el dólar a 150. La inflación pasó de 1%, 2% a 150%, para que tengan una idea. Tasas de interés que tenían que pagar ustedes por sus créditos pasaron de 4, 5% a tasas de interés del 170%. La gente no podía pagar sus créditos, no podías pagar las hipotecas, te declarabas en suspensión de pagos, quédense con la casa, quédense con el auto. Eso me tocó a mí vivirlo saliendo de la universidad. Había aduanas por todos lados. Si uno quería comprar una televisión más o menos buena, se iba uno a Tepito, que era de contrabando, se iba al Pasito, que le llamaban, que era el Pasito en El Paso. Era El Paso, Ciudad Juárez de este lado era el Pasito donde se compraban las televisiones. Y había en todas las carreteras aduanas. La última aduana que me tocó ver fue en San Juan del Río. Paraban todos los carros a revisar los carros, a ver si uno traía televisiones, traía cosas por el estilo. Me tocó ver que íbamos a los supermercados y no había pasta de dientes, porque tenía componentes importados y no se podía importar. Había dificultad para encontrar papel de baño. Eso me tocó a mí vivirlo. Parece hace mucho tiempo, estamos hablando hace 25 años, 30 años, no hace tanto. Y a mí me tocó trabajar en Venezuela y me tocó ver cómo un país pasa de estabilidad, de tranquilidad, de seguridad, a un caos como el que le estoy narrando. El gobierno, para poder sobrevivir, decidió empezar a expropiar. Yo, aquí no está en mi currículum, yo fui agricultor cuando terminé la carrera, tenía mi rancho, trabajé 5 años en el famoso rancho, hasta que me lo expropió el gobierno. Dijeron, esto está muy productivo, esto viene para acá. Oye, pero yo llevo aquí años trabajando, invirtiendo, viene para acá. Estos bancos están muy buenos, están generando mucho dinero, se vuelven del gobierno. Banamex, Bancomer, todos los bancos. La mitad del ahorro nacional salió del país. Las inversiones se empezaron a caer. Entonces, ese escenario ya lo vivimos. Ha costado mucho trabajo regresar a la estabilidad. Nos ha costado, y me incluyo yo, tanto sector público como privado, un esfuerzo gigante para volver a estabilizar esto, para que gente como ustedes, los jóvenes, para otras gentes puedan participar, puedan tener un trabajo, puedan estudiar. ¿Falta mucho? Sí, falta mucho. ¿Qué se ha hecho en los últimos años? Les comento rápido. Una de las causas del problema fue el desequilibrio fiscal del gobierno, del sector público. El gobierno gastaba más de lo que tenía de ingresos, subían los impuestos, pero no alcanzaba. Para que tengan una idea, el gasto público representaba casi el 50% del Producto Interno Bruto. O sea, de lo que se producía en un año, el 50% era equivalente al gasto del gobierno. Su ingreso era como 30 y tantos %. Entonces, tenía que imprimir billetes para poder pagar lo que consumía.
El déficit fiscal llegó a estar 14-15% del Producto Interno Bruto. El Banco de México era una máquina de billetes que estaba sosteniendo al gasto público, lo mismo que pasa hoy en Venezuela y en otros países, Botsuana, etcétera. Lo que hace que suban mucho los precios. Había que bajar el gasto público, había que bajar esta impresión de billetes. Se hizo una estrategia interesante. La primera fue pasar a tener un banco central autónomo, en donde su principal objetivo no era financiar al gobierno, sino era bajar los precios, la inflación. Esto se logró hacer en 94 finalmente, y la inflación vemos cómo pasó de niveles del 100%, baja rápidamente, y ahora anda ya en el 3%, 4%, este mes andaba en 5.55 el mes pasado, anual, que yo siento que dicen no es tan mala, yo la siento terrible, porque cuando empieza a subir tantito, quiere decir que a ustedes, de su dinero, ustedes perdieron el 5, el 6% por inflación. Es como si viniera una mano mágica y les quitara del bolsillo el poder de compra de su moneda, de su dinero, de su sueldo, de sus ahorros. Eso crea un ambiente de odio y ofuscación. Yo antes podía comprar algo, ya no lo puedo comprar. ¿Quién me lo robó? Y de ahí es muy fácil saltar. Pues no sé quién me lo hizo, pero sí voy a ver quién me lo paga. Entonces crea crispación en las inflaciones. Por eso es tan terrible. Algunos piensan que no es mala. Un poquito de inflación para crecer, nada de inflación para crecer. Hay que tener mucho control sobre eso. Entonces, Banco Central Autónomo logró bajar esta inflación. Gasto público. Se hizo una labor brutal de bajar el gasto público. Se pasó de niveles 50, 60%, 55% a un nivel del 20% en 2-3 años. Eso lo hizo el gobierno primero empezó de la Madrid, luego Salinas y logró consolidar el presidente Zedillo. Fue una labor de venta de empresas, reducciones, por ejemplo, secretarías relevantes, la Secretaría de Economía, poco lo saben, bajó el número de gente que estaba ahí del 80% para poder bajar, se quitaron subsidios y lo estamos sufriendo en muchos sectores para poder estabilizar, muchas veces con el dolor de todos nosotros para poder lograr esto. Y la deuda del gobierno que era el 100% del PIB, logró bajar al 17%, pagando deuda, ajustando finanzas, renegociando, haciendo quitas con el extranjero. A mí me tocó participar en algunos de los procesos de las quitas para poder reducir, porque la deuda elevada produce un ciclo perverso. Les comento, si uno tiene una deuda elevada como persona o como país, hay que pagar intereses. Si hay que pagar intereses, aumenta su gasto. Si aumenta su gasto, sube su déficit, su desequilibrio. Si sube el desequilibrio, tiene que tener más deuda. Entonces es como si alguien debe dinero, entonces saca dinero de una tarjeta de crédito para pagar la otra, y luego saca de esta para pagar la otra. Entonces las tasas de interés se les empiezan a disparar, y entonces ese es el camino para tener una crisis económica. ¿Qué está sucediendo ahora? Se los comento rápido, entrando al momento presente. México ha hecho un gran esfuerzo, pero desgraciadamente a nivel internacional está sucediendo lo contrario. A nivel internacional, voy a primero hablar de la parte internacional, se ha creado un excesivo gasto público, lo que a nosotros nos pasó en los 80s, en los 90s. Y los gobiernos lo que están haciendo es endeudarse. Ahí voy a presentar las gráficas a ratito. En 2008-2009 sucedió una de las crisis más graves que ha habido en el sistema financiero internacional. Si quieren, vamos pasando la primera gráfica. Esto es el crecimiento económico de los distintos países y vemos en el año 2000, 2008, 2016 y pronósticos para los próximos años del Fondo Monetario Internacional. Crecimiento mundial. Los distintos países, la barra más alta es China, pero todos los demás, España, Estados Unidos, Grecia, Alemania, Francia. El mundo estaba creciendo a tasas del 4%, su crecimiento 4, 5, muy bien. En el 2008 se colapsó la economía mundial, hubo quiebra generalizada del sistema financiero mundial
La gente en México no se dio cuenta porque aquí se manejó muy bien el tema. Pero si vemos fuera de México, vimos la quiebra del sistema bancario de Grecia, de España, de Alemania, de Estados Unidos, quebró el sistema bancario. El gobierno tuvo que entrar a salvar todos los bancos. En México, afortunadamente, se manejó bien la situación y no tuvimos este problema. Hoy ya están creciendo los países al 2%, más o menos, pero la mitad de lo que se crecía antes. Si pasamos a la otra, las inflaciones, 2%. Aquí tengo el caso de Venezuela, para los que no lo han visto. Venezuela 2000% era del 1%, 2%, 3%, después sube allá al 5%. Para este año la inflación en Venezuela se calcula que es del 2500%. Los precios suben a lo doble en 1, 2, 3 días. La gente anda corriendo a ver qué encuentra antes de que ya no lo pueda comprar. El dinero se cotiza muchas veces no por billetes, sino por peso. Dame 100 gramos o 200 gramos de billetes. Esto vale tantos, 100 gramos de jamón. Para que tengan idea de lo que puede suceder, cómo se puede colapsar. Era el país más rico de América Latina. Ahora, los países, aquí es el déficit fiscal. ¿Cuánto gastan de más los gobiernos? Y aquí vemos que en el año 2000 el promedio era como del 1, 2, 3%. Pero si ustedes ven más adelante, Estados Unidos, Francia, etcétera, Portugal, Italia, traen un déficit como del 4%, 5% del PIB. Eso quiere decir que traen, de lo que gastan, no tienen con qué pagar el 10% de su gasto, 15%. ¿Cómo lo financian? Vamos a la otra. Con pura deuda pública. La deuda pública crece y crece y crece, y de ser el 30, 40% del PIB en los distintos países, hoy anda cerca del 100% del PIB. ¿Por qué no se hace escándalo de esto? Pues porque la tasa de interés en estos países es del 1%. ¿Cuánto es? 1, ¿no? 1.25. Era 0. Entonces, oye, pues yo puedo deber muchísimo dinero y pago 0, pago el 1%, no me preocupa. Cuando sube tantitito la tasa de interés, o parece que va a subir tantito, el 1% de 100% del PIB de 5, de que son 12 billones de dólares, eso sí es mucho dinero. Y fue lo que pasó la semana pasada. La semana pasada salió fíjense cómo funcionan los mercados de rápido. Salió una noticia de que los salarios en Estados Unidos crecieron en enero 2.9%. Pues qué bueno, encantado, feliz los trabajadores, ¿no? 2.9. ¿Cómo lo vieron los mercados financieros? Dijeron 2.9 es muchísimo, estaba creciendo al 0.5, 0.4, 2.9. Eso atrás puede traer la inflación, y si trae la inflación va a subir las tasas de interés, y si suben las tasas de interés, viene el colapso de las finanzas del gobierno, y entonces viste cómo se cayó 10% la bolsa de valores, y tranquilizando a todo el mundo. Esa, lo puse en el periódico, esa es la primera llamada que estamos viendo. Esta película ya la vi en México, ya la he visto en otros países, nada más que es más de mayor magnitud. La última vez que hubo una crisis financiera, me paso aquí, vemos esto. Vamos a regresarnos aquí. La crisis fue en 2008. ¿Cómo se enfrentaron los gobiernos a la crisis de 2008? La forma en que lo saben hacer los gobiernos y que les encanta. Y yo puedo hablar de ahí porque también estuve del otro lado, sector privado, financiero, todos lados. Una parte de mi vida estuve en el sector público y me gusta porque en esos años, yo estuve en la Junta de Gobierno del IPAB, en donde me tocó ver cómo evitar que quebraran los bancos en México, y vi cómo quebraron muchos otros bancos en el mundo. En el 2008, ahora sí lo ponemos, el gobierno de Estados Unidos, esta es la oferta monetaria, la cantidad de dinero que imprime el Banco Central de Estados Unidos, la Fed, y esta es la línea normalmente que va imprimiendo una cantidad muy estable, y aquí en un solo día pasó de 900,000 millones de dólares que había en el sistema, en el mercado, que tenía la gente en sus bolsas, en los bancos, pasó
de 900,000, de menos de 1 billón, a cerca de 2.2 billones de dólares. Más que se duplicó la cantidad de dinero que se imprimió en una sola semana. El Banco Central lo que hizo fue, empezó a imprimir billetes como desesperado para dárselo a los bancos para evitar la quiebra generalizada de los bancos. Dijeron, bueno, vamos a salvarlos. Y a partir de ese momento ha hecho lo que saben hacer los gobiernos muy bien, gastar, 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 imprimir, imprimir, imprimir. Esto es una locura, o sea, si en México, Banco de México hubiera imprimido, no le digo 200%, 300% más, con 20, 30% más se espantan los mercados, viene devaluación, viene crisis. ¿Por qué no ha habido crisis de pánico generalizada? Porque Estados Unidos es Estados Unidos y los dólares pues se han repartido por todo el mundo y ahora todos somos ricos. Pero ¿qué pasa cuando hay mucho dinero en circulación? ¿Qué le pasa a los precios? Suben por inflación y así vemos que lo que se cotiza en dólares a partir del 2008 ha habido apareciendo burbujas en los mercados que yo le llamo de precios. Suben los precios. El precio del petróleo subió de $17 el barril hasta $114, digo, 3 años. Subió el maíz, subió esto, empiezan a aparecer burbujas por todo, pero como es tan grande Estados Unidos, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo empiezan a aparecer. Y entonces estamos trepados en esta burbuja, como en una economía, en un globo, y se mueve y sube y baja, y nosotros estamos ahí trepados. Es como entrar a un huracán, y ahí va nuestro avioncito ahí volando, y echa el viento para acá, y se mueve para acá, y baja el precio del petróleo, y tienes que irte ajustando como país. Ese es el escenario que hay ahorita. Tasas de interés bajan, quiere decir que el precio de los bonos sube, y les pido a los que estudian finanzas que lo estudien bien, y los que no estudian finanzas que lo estudien mejor. Cuando sube el precio de un bono, en realidad es que baja la tasa de interés. La tasa de interés en algunos países no es de 0, es de menos 1%. Ha bajado tanto que la tasa de interés es menos 1. Yo llevo mi dinero en Suiza, por ejemplo, digo, oiga, aquí traigo $1,000,000 de pesos, bueno, páselo, son 30 pesos, digo $30, 30 francos. ¿Cuánto me paga? No, ¿cómo? Usted nos tiene que pagar a nosotros por guardarle su dinero. Oiga, ¿cómo? Sí, quiere que le guarde su dinero, su $1,000,000 o lo que sea. Le voy a cobrar el 1%, el 1.27, para guardárselo. Ha bajado tanto la tasa de interés que ahora es tasa negativa, que en realidad lo que ha pasado es que ha subido el valor de los bonos. Entonces, este es el escenario que está pasando a nivel mundial y lo que ustedes nos vamos a enfrentar en los siguientes meses. Entonces, es una disyuntiva muy fea. Si bajo la tasa dejo de imprimir billetes, si dejo de imprimir billetes en Estados Unidos, la economía se empieza a frenar. Si lo sigo imprimiendo, se empieza a desequilibrar más. Entonces, esto es lo que vamos a tener en los próximos meses. ¿Qué le va a pasar a México en las elecciones? Y vamos viendo la otra gráfica, vamos a la siguiente, vamos a saltarnos varias. México en este momento, regresamos aquí, México en este momento está enfrentando 5 shocks simultáneamente, que cualquiera de esos, en mi época cuando yo era estudiante, hubiera provocado una crisis tremenda. Cualquiera de estos 5 o 6 hubiera destruido la economía. Y ustedes a veces no se dan cuenta lo grave que está pasando esto. Primero, tenemos la política monetaria global, ya les dije, con movilidad de tasas de interés, caída en el precio y producción del petróleo. En México, cuando cayó la otra vez, hubo una devaluación brutal. Se inicia un gobierno norteamericano antimexicano que quiere cancelar el TLC, reducir la migración y el comercio internacional. Es más, quiere poner un muro para que no pasemos para allá. Eso, a mí, yo estoy en las negociaciones del TLC o del Telecán y me está tocando ver de cerca este proceso de negociación. Muy difícil. En Estados Unidos ahora bajan impuestos para que toda la inversión que se viene a México se vaya para allá. Aparte nos tiembla, o sea, si hubieran podido juntar las cosas, no lo hubiéramos podido hacer mejor. Y lo que más me sorprende es la economía mexicana sigue creciendo.
aunque poco, sigue creciendo. Cualquiera de estas cosas nos hubiera destruido. Ahora, sí hemos ido creciendo, pero un poquito menos, o se ha ido deteniendo. En el 2017 se ha ido deteniendo el crecimiento económico. Este es el indicador global de actividad económica hasta octubre. Y ahí va creciendo la economía, va creciendo, hay poco, el 2, 3%, 1,5%, 1,8%, ahí va. Todo el año pasado ya no pudo seguir creciendo la economía tanto, ya se ve como horizontal, que es lo que estamos sintiendo nosotros. La otra, la inversión ya empezó a caer. Hay preocupación de los inversionistas de qué va a pasar el próximo en las elecciones y ya empezamos a ver que se frena la inversión en distintos sectores. ¿Es malo o bueno esto? Pues terrible, porque la inversión explica el crecimiento futuro. Si no hay inversión, no hay fábricas, no hay negocios, no hay actividad, no hay construcciones, y si no hay, pues no hay empleos para todos nosotros. Eso lo saben muy bien todos los países. Si no invierte, se empieza a caer. Y aquí vemos, por ejemplo, equipo de transporte se frena. A ver, vamos a ver la otra, creo que había una más. No está bien. Vamos a regresar. Ahí está. No, ya, ahí estamos bien. Entonces vemos aquí, por ejemplo, equipo de transporte se cayó en noviembre 17% la inversión en transporte, automóviles, camiones. En la construcción se está cayendo el 7%, tanto la residencial como la no residencial. Estamos viendo que hay preocupación de lo que va a pasar, pero estamos viendo cómo se va deteniendo la inversión de los distintos sectores. Sí hay preocupación entre los inversionistas de qué va a pasar en las próximas elecciones, y ese es un tema que va a platicar nuestro expositor siguiente. El siguiente, por favor. Ahora, es inversión privada. Aquí tengo, para que tengan una idea de cómo se ve la inversión. La en línea de hasta arriba es la inversión total en este país, como porcentaje del Producto Interno Bruto, de la producción nacional. En el año de 95, 94, más o menos la mitad de toda la inversión que se hacía en el país era sector privado y la otra mitad sector público. Lo que hemos visto es que pasando los años, la inversión pública, la que hacen los gobiernos estatales, municipales, federal, se ha venido cayendo. Y hoy en día la inversión privada es la que explica el crecimiento del país. Si por alguna razón la inversión privada se detuviera, el crecimiento económico tendría un impacto fuerte. Y vemos, por ejemplo, sectores, aquí vemos la construcción. Vean ustedes cómo se empieza a caer ya desde hace año y medio, 2 años. Se está deteniendo la inversión. Vamos a la siguiente. Las ventas están horizontales, afortunadamente, eso nos ayuda a que haya baratas por todos lados. La otra. Y lo que ven aquí no alcanzan a ver estos números, pero vemos cómo es muy diferente el crecimiento, lo que es en Aguascalientes creciendo al 9%, de lo que es, por ejemplo, en Chiapas o en Sonora, Tabasco, toda la zona petrolera, en donde está cayendo. El país no está creciendo parejo como antes, sino está teniendo cierta volatilidad, o no es homogéneo. Inflación, a mí que no me gusta la inflación, que la odio, la inflación 12.6, la inflación no subyacente, es altísimo. La subyacente, esto fue para diciembre, 6.77. Y aquí está lo que les comentaba, cómo el gasto público estaba de 40% del PIB, se bajó al 18% en el 92, y lo que no les gusta a los muchos en los mercados, a los inversionistas, es cómo ha venido crece en los últimos años. Pero no se compara a lo que llegamos a tener anteriormente. La otra. La deuda pública llegó a ser el 100% del PIB, ha venido baja y vuelve a subir y ahorita está en el 50% del total. Este aumento del gasto público y de la deuda empezó a presionar el tipo de cambio y hemos visto que el mismo iba subiendo. Y entonces ustedes habían oído, es que el tipo de cambio se va a ir a 25 pesos, a 30. Entonces el gobierno, en una posición muy drástica o valiente o suicida, como dirían algunos, decidió parar su gasto público. A ver si viene esa gráfica, adelante la otra. Esta es la deuda
del gobierno en el 2000, 2005, 2007 y empieza a subir y el año pasado y este año empieza ya a reducir la deuda para poder estabilizar el tipo de cambio. El gobierno en el último año, por desgracia, le tocó a José Antonio Meade y lo que él decidió hacer siendo secretario de Hacienda, dice, esto no puede seguir. Hay secretarías que ha bajado el gasto 17, 20, 30% para poder estabilizar la economía. Y le empieza a estabilizar el tipo de cambio, le empieza a estabilizar con un gran sacrificio. Pues nunca se imaginó que él, que le tocó hacer la labor sucia de parar el gasto, pelearse con todos los gobernadores, meter a la cárcel a varios gobernadores por corrupción, ahora él salió de candidato. Esto no era el objetivo. Entonces dice, a lo mejor dice, piensa en su mente, de haberlo sabido, yo no hago todo lo anterior. Entonces ahora está en una posición incómoda. Él hizo este esfuerzo que están aquí viendo, y ahora le dicen, sí, pues entonces de premio te vete a domar el león. Y entonces ahora sale de candidato. Vamos a la siguiente. Aquí vienen los datos, no está muy chiquito, no se alcanza a ver, y ahí lo dejamos, pero estamos viendo cómo se ha hecho en este momento. El gobierno tenía una opción. Si no hacía nada, el tipo de cambio se le iba a disparar, íbamos a tener otro efecto, otra crisis adicional, el tipo de cambio se le disparaba, o frenar el gasto. Lo que pasa es que está frenando el gasto, bajando la deuda en el año de las elecciones. Entonces, aquí viene el tema político que tiene que presentarnos el maestro de cómo va a poder enfrentar el sistema esta coyuntura tan difícil. Si seguía haciendo lo que estaba haciendo, íbamos a tener una crisis, pero a lo mejor ganaba el PRI. Si no lo hacía, si amarraba todo, se iba a meter en un problema político. Esto en el entorno internacional vemos que va a haber un ajuste fuerte en los próximos años, tal vez 2 años, 1 año y medio, 2 años, muy fuerte afuera, y México tiene que estar preparado internamente para enfrentarlo como lo pasó en 2008, que no nos afectó. Ese sería el escenario que tenemos. Pues muchísimas gracias y daría la palabra a nuestro colega antes que me la tome. Muchas gracias. Les quiero comentar que al final vamos a tener una sesión de preguntas. Por ahí están pasando algunas papeletas por si quieren ir anotando la pregunta que quieran hacer. Al final de la segunda ponencia vamos a iniciar con las preguntas. Adelante, maestro. Bien, buenas tardes. Quisiera primero agradecer a las autoridades universitarias que hicieron este evento. Siempre estar con jóvenes es muy importante y a mí me motiva mucho por varias circunstancias a las que quiero dirigirme. Y bueno, también estar en esta prestigiada Universidad Intercontinental, del que curiosamente platicaba con los profesores, tengo gratos recuerdos, no necesariamente académicos. En algunos años de mi vida jugué fútbol americano y en algún momento tuve oportunidad de estar por acá en una especie de representación del equipo de la UNAM con algún equipo semillero que en algún momento dado estuvo en esta universidad y desde entonces, bueno, no andaba por acá. Pero bueno, agradezco a las autoridades universitarias y quiero insistir en que me da mucho gusto estar con los jóvenes universitarios. Yo voy a hablarles, como dice la presentación que les traje aquí preparada, sobre la perspectiva político-electoral que tenemos este año, concretamente en el mes de julio. El 1 de julio, en donde tenemos la madre de todas las elecciones, y vamos a ver por qué. Si le damos a la siguiente, por favor. Ahí está. ¿Qué tenemos en este 2018? Primero, como tienen ahí la propuesta que está, más bien ahí la presentación que preparé para ustedes, tenemos elecciones federales, pero también elecciones locales y vamos a ver la disyuntiva entre uno y otra elección. Pero antes de poder entrar a raíz del tema, quiero yo hacerles la siguiente reflexión para que primero nos vayamos entendiendo.
Hace poco escribí un artículo sobre el análisis de la fuerza electoral que representan los jóvenes. Y vayámonos primero a la elección que tuvimos el año pasado en el Estado de México. Como ustedes bien saben, fue una elección reñida, pero fue una elección que finalmente ganó la coalición encabezada por el PRI. Pero si alguien se ha metido un poco más a analizar los datos de esa elección, que son públicos, los puede encontrar uno en la página del Instituto Electoral del Estado de México, por partido político, si nosotros aislamos las coaliciones, que es alianzas electorales, que no es otra cosa más que la fuerza electoral de varios partidos políticos para buscar el poder político, pero si solamente pudiéramos sacar los resultados por partido político, esa elección la ganó Morena. Pero la alianza o la coalición conformada por el PRI y esos poquitos que otros partidos políticos le sumaron a esta alianza, le dieron a esta coalición encabezada por el PRI el triunfo en la elección de gobernador. Ahora, se ha hablado por muchos analistas, muchos estudiosos y muchos académicos que la elección del Estado de México generalmente es una especie de laboratorio político previo a la elección presidencial. Y yo creo que sí. ¿Por qué? Porque tenemos el caso de que aquella elección, quien ganó la elección, la ganó con un poco más del 30%. ¿Qué fuerza electoral tienen los jóvenes? Al menos de 18 años a 29 años, representan alrededor del 30%. Es decir, la fuerza electoral de los jóvenes representan por sí solo el 30% de la población. Las campañas, que aunque ustedes no lo crean, aún no inician, a pesar de que nos han atiborrado de spots tanto en radio como en televisión, estas iniciarán a partir del 30 de marzo. Lo que vimos ahorita son solamente las precampañas, claro, con letras chiquitas o, dicho muy rápidamente en radio, decía que eran mensajes para militantes internos, delegados internos de tal o cual partido político, como los contratos, en letras chiquitas. Pero finalmente, bueno, fue una, en mi parecer, una sobreexposición que su oportunidad es un aspecto que tendrá que revisarse. Por lo mismo estoy seguro que los partidos políticos con las coaliciones que han conformado, que también es un caso único para esta, sobre todo elección presidencial que viene, seguramente estarán buscando a los jóvenes, porque la fuerza electoral que representa a los jóvenes sí puede darle el triunfo a cualquiera de los candidatos, sobre todo en la presidencia de la República. Y quien gane la presidencia de la República seguramente lo hará con un poco más del 30% del resultado de la elección, que es poco si lo comparamos con otro tipo de elecciones, pero ahí está el caso del Estado de México. Dicho lo anterior, entro entonces a ver qué tenemos en el 2018. Primero tenemos a nivel federal la elección de presidente de la República. Todo esto tiene verificativo el mismo 1 de julio. Tenemos la elección de 128 senadores de la República, de 500 diputados federales. Y a nivel local tenemos la elección en 30 de las 32 entidades federativas. Por eso es una elección sumamente grande, muy compleja, por varias circunstancias que vamos a ver a continuación. Primero, a nivel local, las federales ya las vimos, a nivel local vamos a tener la elección de gobernador en 8 entidades federativas. Ahí tenemos las entidades federativas. Yo puedo dejar la presentación por si los profesores quieren compartirla con ustedes. Ahí tenemos en Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Me regreso nada más en el caso de Veracruz. Veracruz hace 2 años tuvo elección de gobernador y vuelve a tener elección este año para gobernador. Más adelante vamos a ver que a raíz de una reforma constitucional se trató de unificar los calendarios electorales, federales y locales, para que convergieran en una misma fecha y en la medida de lo posible, no se logró del todo, con mismos procedimientos en materia electoral tanto a nivel federal como a nivel local. Por eso la elección del gobernador de Veracruz solamente
duraría en su cargo solamente 2 años para empatarla ahora en 2018 y ahora sí, cada 6 años sería la elección de gobernador que iría de la mano con la elección presidencial. En el caso de la Ciudad de México, habrá elecciones para elegir a la jefa o jefe de gobierno, que según las encuestas seguramente apuntará para, muy probablemente, una jefa de gobierno. En 27 entidades federativas, con excepción de Baja California, Coahuila, Nayarit, Quintana Roo y Tamaulipas, se renovarán los congresos locales. Son como las cámaras de diputados en cada uno de los estados o de las entidades federativas, disputándose nada menos que 972 diputaciones locales. Insisto, todo esto al mismo tiempo que la elección presidencial. En 24 entidades federativas, con excepción de los estados que ahí están referidos, se renovarán 1.596 ayuntamientos. Y hablo solamente de ayuntamientos, no estoy agregando ahí las cifras que habría que agregar de más, de que en cada ayuntamiento no solamente es el presidente municipal, sino síndico o síndicos o regidores, según corresponda el tamaño del municipio. Entonces imaginémonos nada más el número de cargos que están en disputa en esta elección. Y en la Ciudad de México se van ahora a elegir a 16 alcaldes, lo que eran antes las jefaturas delegacionales. Ahora son llamados alcaldes, junto con 160 concejales, una especie o mezcla ahí medio todavía no bien cuajada de cabildo, tratando de hacer una especie de similitud con los municipios que está el presidente municipal y su cabildo con síndicos y regidores. Otros aspectos que ustedes a lo mejor no están muy enterados es que tenemos voto desde el exterior. Esto se experimentó por primera vez en la elección presidencial del año 2006, donde los mexicanos residentes en el extranjero podían votar por presidente de la República. Según algunos datos de la Secretaría de Gobernación, existen poco más de 11 millones de electores en el exterior, 11 millones. Sin embargo, en 2006 votaron alrededor de poco menos de 50,000 electores. Y la razón es muy simple, no la mayoría de la población que se va, y además este porcentaje, el 95% o poco más, solamente están concentrados en un país, que son los Estados Unidos. Es un caso atípico a nivel mundial, solamente sucede en el caso mexicano, este tipo de datos. En donde hay voto en el exterior, generalmente donde se puede asistir a votar son en las embajadas o en los consulados. Aquí no puede ser de esta manera, porque imagínense cómo estarían los consulados o la embajada en entidades en estados como Los Ángeles, en Chicago, etcétera. Entonces lo que se utilizó en 2006 fue el voto postal. Se inscriben en la lista nominal con algunos procedimientos establecidos en la ley y establecidos por el entonces IFE. Tenían su credencial, estaban inscritos en un listado nominal de electores del extranjero, se les mandaba la boleta electoral, votaban, regresaban la boleta y en un mismo acto, en el mismo día de la jornada electoral, en un tiempo determinado, se hacía el escrutinio y cómputo de los votos del exterior y estos se sumaban a la elección, en este caso presidencial, de toda la República Mexicana. Si tienen un poco de oportunidad, sería bueno que se metieran a la página del INE y revisaran los datos o los resultados electorales. Se acordarán que en el año 2006 fue una elección muy competida. Felipe Calderón contra López Obrador, ¿se acuerdan? Tanto que el propio Instituto Federal Electoral no pudo dar a conocer los resultados de su PREP o de sus conteos y tuvo que esperarse 4 días hasta que los cómputos distritales emitieron los resultados correspondientes. Pero a nivel del exterior no fue así. La votación fue muy diferente, la votación fue casi de 2-1 del PAN por encima de su otro contrincante. La explicación me parece lógica, pero que hay que entenderla. La mayoría de estos 11 millones que viven en el exterior, lo que menos querían, porque hay que aportar los datos al IFE o actualmente al INE. Entonces, la gente que va para allá no va pensando
va pensando en trabajar y muchas veces va no con su registro legal, sino va indocumentado. Entonces el hecho de que pueda dar los datos le genera la preocupación de que puedan dar con el domicilio que tiene en Estados Unidos. Por eso mucha gente se abstiene, pero sí quienes no tienen problema de poder dar sus datos. Estudiantes que se encuentran de intercambio o que están estudiando allá, empresarios, académicos, profesionistas, etcétera. Entonces, este tipo de segmento de población tiene una preferencia de votar por partidos distintos a como lo hace la mayoría de la República. Sin embargo, bueno, se quedó en un porcentaje muy inferior el número de que participaron en aquella elección. En ese sentido, de las 9 entidades en las que habrá elección para la renovación del Ejecutivo local, gobernador y jefe de gobierno, en 7 podrán emitir voto del exterior. En total, son 17 entidades federativas las que tienen esta modalidad, no todos para jefe de gobierno. Hay en algunos casos, no voy a entrar al detalle, que tiene, por ejemplo, diputado migrante. Pero bueno, más adelante lo podremos analizar. ¿Qué novedades presentan las elecciones para este año? Les hablaba anticipadamente que en el año 2014 hubo una reforma constitucional que cambió todo el sistema político electoral, una reforma constitucional que a partir de 2015 se materializó con la generación de varias leyes generales que no pararon ahí. Estas leyes generales establecieron en diversos transitorios que las legislaturas locales, los congresos locales, trataran de también hacer cambios en su normatividad electoral para ajustar en la medida de lo posible su legislación electoral con la reforma constitucional y las reformas generales en materia federal. Y así lo hicieron la mayoría de las entidades. Se ajustaron en algunos casos, en otros no, en otros fue una combinación no del todo homogénea, y vamos a ver algunos casos a manera de ejemplo. Los resultados de esta reforma, hablaré de los más significativos, llevaron a lo siguiente: desaparece el IFE y se crea el INE, pero el INE, a comparación del otrora IFE, concentra más de 70 nuevas atribuciones. Solamente destacaré las principales. Organiza las elecciones federales y eventualmente puede organizar las elecciones locales. Ya sucedió en alguna ocasión que por algún fallo del tribunal ordenó al IFE que en lugar que el instituto electoral de aquella entidad de Colima, por una elección extraordinaria, ya no lo organizara el instituto electoral local, sino la organizara el IFE. Y esto es un dato interesante porque ahora el IFE tiene la potestad de poder organizar elecciones federales, pero también locales. Entonces se convierte en una instancia suprema, no solamente para organizar elecciones federales, sino también la posibilidad de organizar elecciones locales. Organiza, a petición de los interesados, los procesos internos de los partidos políticos. Otro dato importante es que designa a las consejeras y consejeros de los institutos electorales locales. Anteriormente esto estaba en manos del Congreso local correspondiente, ahora no. Ahora es un ejercicio que a través de una convocatoria pública, los que llegan prácticamente a la recta final, ya el Consejo General son los que designa, digamos, a los finalistas. El esquema es un tanto diferente. El INE se encarga de la fiscalización de los recursos públicos de los partidos políticos y los que compiten en la elección, tanto a nivel federal como a nivel local. Antes el IFE se hacía cargo de la elección federal y los institutos locales de fiscalizar las elecciones locales. Ahora el INE supervisa y revisa toda la fiscalización. Y el INE establece directrices, por ejemplo, para el PREP, tanto a nivel nacional como a nivel local, procedimientos electorales, entre otros lineamientos, criterios de carácter organizativo y de planeación para la elección. Otro de los aspectos de la reforma es que se sube el umbral mínimo para que un partido siga conservando su registro.
o dicho de otra forma, para que siga recibiendo las prerrogativas del Estado, es decir, su financiamiento. Y de tal manera que el umbral mínimo es el 3%. Un partido que no logre el 3% pierde su registro, pero además la reforma estableció un procedimiento especial para que no solamente perder el registro, sino tiene que estar en una especie de procedimiento de entrega de todos sus bienes ante la autoridad electoral. La fiscalización no está limitada ahora ya por los secretos bancarios, fiduciario o fiscal. Se determina el derecho de los candidatos independientes para acceder a tiempos en radio y televisión, tanto en elecciones federales como locales. Se establecen 3 tipos de coaliciones: la total, es decir, un partido o más pueden ir aliados en una elección y pueden escoger el 100% de los distritos, por ejemplo, que van en coalición. Si es parcial, el 50%, y si es flexible puede ser hasta un 25%. Por eso ahora entendemos por qué en algunas entidades, por ejemplo, algunas coaliciones van en la gobernatura y en algunas diputaciones locales nada más a la mitad, y en algunas otras entidades solamente un porcentaje mayor, por este tipo de normas que establece la legislación. Y se establece también la paridad de género para el caso de las legislaturas. Esto es, que los partidos tienen la obligación de que sus candidatos sean de un 50% de un género y el otro 50% de otro género. Anterior a esto, ustedes recordarán, esto trae el efecto de las llamadas Juanitas, las cuotas de género, en donde se establecía que los partidos procurarán establecer o darle impulso a la mujer, pero el procurarán, como lo establecía en la ley, bueno, pues quedaba en, pues yo procuré, pero no se logró. Sin embargo, ¿qué tenemos al día de hoy en el último caso? El año pasado, bueno, se dieron 64 años en que se instituyó el voto de la mujer en México. La Cámara de Diputados existen, bueno, estos son datos hasta antes del chapulineo que hemos visto en los recientes fechas. 212 legisladoras, 42% son mujeres y el 57% son hombres. Este es un dato histórico. Antes no se había visto este porcentaje, más o menos mucho más equilibrado, pero esto viene a raíz de la obligación que tienen los partidos políticos de la paridad de género. Pero la paridad de género va más allá. No se vale que los partidos pongan, por ejemplo, al género femenino en distritos donde usualmente tal partido político ha perdido las elecciones, sino el INE tiene que estar en la revisión y que exista una uniformidad entre hombres y mujeres, y que el partido proponga a hombres y mujeres en distritos ganables, también como distritos perdibles, históricamente como han sido sus procesos, pero de manera uniforme. Nos regresamos al anterior. En 2006, de las 56 comisiones ordinarias, solo 17 eran presididas por mujeres. Los datos de la legislatura indicaban que el PRI encabezaba comisiones presididas por mujeres con 7, seguido del PAN con 4, PRD y Morena con 2, Partido Verde y Movimiento Ciudadano con cada partido respectivo. Si ustedes ven, esto choca en ocasiones con los discursos de estos partidos, pero finalmente es la realidad. En el Senado, bueno, está peor la cosa, ¿no? 81 son hombres, el 64%, y solo el 35% son mujeres. De las 64 comisiones, solo 18 eran presididas por una mujer. Son datos, digamos, actuales. Nos vamos a la que sigue, por favor. A nivel local, 100 entidades federativas han superado o alcanzado el 50% de las mujeres en el Congreso, 11 están entre el 30 y 39%, y solo 2 estados están por debajo del 30%. Y en el periodo de 2015 a 2016, 8 de las 32 entidades federativas incluyeron la paridad horizontal en las candidaturas de presidencias municipales. Hay a nivel presidencial 2 tipos de paridad: la que es horizontal, cada municipio, hombre-mujer, y la que es, digamos, horizontal, la que es vertical, significa que presidente, síndicos, hombre-mujer, 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 así consecutivamente hasta terminar con el último regidor. No es un asunto fácil, es más o menos complejo. Otro aspecto de la reforma es que se establece la reelección a partir del 2018.
Los diputados, por ejemplo, federales que queden electos en esta elección de julio, podrán elegirse, los diputados federales, hasta por 3 periodos más para completar 4 periodos, y los senadores hasta un periodo más. Claro, esto tiene un candado que yo le llamo la lealtad al partido político. Quien resulte ganador por un partido político podrá reelegirse siempre y cuando el partido primero lo postule, el partido con el que compitió hace 3 años. Eso genera una especie de lealtad al partido, es decir, tiene un candado. Y la segunda, que gane las elecciones, ¿no? Es decir, la reelección no necesariamente es inmediata. También se establece el gobierno de coalición, que muy probablemente lo vamos a ver quien gane las elecciones, que es convivir en el gobierno con 2 o 3 partidos quienes hayan, en mi opinión, hecho una alianza o una coalición para lograr el triunfo electoral. Consecuentemente, ¿a qué nos estaremos enfrentando en esta elección del 1 de julio? Primero, disposiciones electorales nuevas. Voy a poner el caso de la Ciudad de México. Tiene una nueva constitución y tiene una nueva legislación electoral. Su prueba de fuego es decir, se va a experimentar su norma electoral apenas este 1 de julio. Lo que hayan hecho los legisladores, bien o mal, se verá reflejada en la elección. Es decir, es un caso, digamos, novedoso y que, bueno, tendrá también sus asegúnes en este aspecto. Consecuentemente, la nueva legislación establece procedimientos novedosos que por primera vez se tendrían que poner en marcha en esta elección, y no solamente para la Ciudad de México, sino para varias entidades federativas que concursan por primera vez en esta elección junto con la presidencial. Hay una nueva relación entre el INE y los institutos electorales locales que no se había visto antes. El INE generalmente norma diversos criterios que tienen que seguir los institutos electorales locales. Esto ha generado en algunos momentos algún tipo de no de enfrentamientos, pero sí de divergencias respecto a los criterios aplicables a nivel local, por usos y costumbres, por la forma en que se han venido haciendo las elecciones, etcétera. Por lo que hace a los partidos políticos, ¿qué hemos estado viendo? Primero, ante la baja credibilidad, hay varias encuestas que han salido en diversos medios de comunicación y los partidos políticos, y no lo digo yo, lo dicen las encuestas, se pelean el último lugar de credibilidad generalmente con las instancias policiales. Es el nivel de credibilidad que tienen los partidos políticos. ¿Les conviene hacer coaliciones? Sí, por 2 motivos. Primero, por generar una fuerza electoral, no solamente como un partido político, pero sobre todo por darle un nombre a una coalición y que esa coalición esté por encima de un partido político, porque es más fácil vender un nombre que un partido político que cualquiera, me parece en su gran mayoría, ya tienen una muy baja credibilidad ante la ciudadanía. Que habrá también, en mi opinión, una gran competencia electoral. Hemos visto las encuestas y si vemos algunas a nivel local, tanto a nivel federal como a nivel local, se presume que será una elección muy competida. Aspectos que no fueron armonizados, y solamente pondré algunos ejemplos, son varios, pero solamente pondré algunos ejemplos. Cómputo federal contra el cómputo local, y voy a poner el caso de la Ciudad de México. ¿Qué pasó en 2006? Podremos acordarnos nosotros que ante una elección muy competida, de la que México no estaba preparado, porque si vemos antes del 2006, las elecciones generalmente la ha ganado un partido político con un margen de diferencia muy alto. La reforma de 1977, la llamada LOPE, surgió a raíz de que teníamos un solo candidato a la presidencia. Surge la LOPE y de ahí se abre un esquema abierto que generó una serie de reformas para abrir ciertos espacios plurales a otras fuerzas políticas. Pero, volviendo al ejercicio de 2006, se acordarán, en esa elección tan reñida, el entonces presidente del IFE no pudo dar a conocer los resultados del PREP, porque siempre hay un margen de error
en los resultados preliminares que arroja el PREP, que además la ley los establece como que no son resultados oficiales, son preliminares. Se hizo a la par un conteo para, a raíz de una muestra determinada por una empresa, poder dar una estimación del resultado, pero como todo ejercicio probabilístico, también contenía un margen de error, y este margen de error estaba por encima de la posible diferencia, de tal manera que me parece que hizo bien la autoridad electoral en no poder dar a conocer los resultados, y tuvo que esperarse hasta el cómputo. La elección fue el domingo, estamos hablando de 2006, y el cómputo, como lo establece la elección federal, iniciaba hasta el miércoles siguiente. Los cómputos iniciaron el miércoles a las 8 de la noche, pero fue hasta el jueves en la madrugada, por ahí de las 4 o 5 de la mañana, cuando los resultados prácticamente ya irreversibles de esos cómputos marcaron a un ganador. ¿Qué podríamos tener en esta elección? Y es una opinión, digamos, personal. Esa situación no cambió a nivel federal, lo que significa que el escenario del 2006 de darse una elección nuevamente competida podría volverse a repetir este mismo panorama, de que la autoridad no pudiera anunciar a un ganador si no cuenta con un margen de diferencia un poco más o menos más amplio de la tan apretada elección que se dio en 2006. ¿Qué otras entidades no tienen este esquema y que en mi opinión sería el esquema que deberíamos de seguir? El caso de la Ciudad de México tiene un cómputo local diferente. A nivel federal, conforme llegan los paquetes electorales con los resultados, son resguardados y se abren hasta el miércoles siguiente para el cómputo. A nivel local, en la Ciudad de México, lo que sucede es que conforme cierran las casillas y en cuanto llegue el primer paquete electoral a la sede del Consejo Distrital, inician los cómputos, de tal manera que los resultados más tardes a nivel local que se pueden generar estarían dándose el lunes en la madrugada y no el jueves en la madrugada como sucede a nivel federal. Y este esquema sucederá actualmente, de tal manera que algo que puede generar confusión en la elección que viene en julio es por qué a nivel federal no hay resultados oficiales hasta el jueves y por qué a nivel local hasta el lunes. Y esta es la explicación legal de la norma. La norma local dice una cosa y la norma federal dice otra cosa. Con eso quiero decir que por más que la reforma constitucional trató de uniformar ciertos criterios, algunas legislaturas se guardaron para sí algunos aspectos que les vienen funcionando de manera adecuada, como es este caso. En mi opinión, así tendría que hacerse también la elección federal. En cuanto se recibe el primer paquete, de una vez que se haga el cómputo de la elección. Otro aspecto que en mi opinión, en lugar de ir de avanzada, me parece que retrocedió con la reforma del 2014, que con todo y que está ahí escrito en la norma electoral, no pudo abrirse. Entidades como Jalisco, Coahuila o la Ciudad de México venían ya experimentando el voto electrónico. ¿A qué me refiero? Que estas entidades federativas empezaban ya que en lugar de la urna tradicional que conocemos de que nos da nuestra papeleta, la depositamos en una urna y luego se hace, ya que votaron todos los electores, se abre la urna y se encuentran las papeletas para, estos son del PAN, estos son del PRI, estos son del PRD, en presencia de observadores, visitantes extranjeros, representantes de los partidos políticos y luego hacer el cómputo. Ese sistema tradicional, en algunos casos con el voto electrónico, funcionaba como los cajeros. Si yo voy al cajero y digo, bueno, quiero retirar 500 pesos, primero me pone una gama de opciones, 100, 200, 300, 500 pesos, etcétera. Lo mismo pasa en una boleta virtual, me puede poner los logotipos de los partidos, el nombre de los candidatos, pero inclusive me podría poner la fotografía y yo puedo escoger 500 pesos. Y generalmente el cajero me pregunta si confirmo yo si quiero retirar esos 500 pesos. Si pongo que sí, me da mis 500 pesos. Lo mismo sucede en una urna electrónica. Si pongo yo, sí voto por este candidato, me podría dar la opción, ¿estás seguro que votas por tal partido y tal candidato? Que digo que sí, es mi voto ya automático. Si digo que no,
me puede dar la opción de que pueda pensar mi opinión sobre tal partido o coalición. Así de sencillo funciona urna electrónica. Pero esto, en mi opinión, generaría algunos ahorros de recursos que nuestra democracia en el país sale muy cara. ¿A qué me refiero? Solamente imaginémonos que en la Ciudad de México habrá algo así como 7.3, 7.4 millones de electores. ¿Cuántas boletas tendríamos que imprimir para la elección del 1 de julio? Tendríamos que imprimir 7.4 millones de boletas para presidente de la República, otro tanto para senadores, otro tanto para diputados federales, otro tanto para jefe de gobierno, otro tanto para diputados locales y otro tanto para los ahora alcaldes. Imagínense nada más el tamaño de papel. Con la urna electrónica puede haber tantas pantallas como elecciones pudieran existir. Bueno, esto no sucederá así porque a raíz de la reforma, el INE, que no venía experimentando esta situación del voto electrónico, tendrá que esperarse un tiempo y conocer cuáles han sido los avances a nivel local, de tal manera que, por ejemplo, en la elección presidencial, el voto para 2018, que ahora es por presidente y para senadores, desde el exterior tiene que hacerse vía postal. En 2012, en la Ciudad de México, a los ciudadanos les llegaba la opción: ¿quieres votar vía postal para jefe de gobierno o voto electrónico? Y el voto electrónico era por internet. Entonces era una ventaja. Por supuesto que ya sabrán los jóvenes por qué se inclinaban por el voto por internet, ¿no? Pero esta dualidad de opciones para la elección que está ahora en curso, solamente se permitirá el voto postal. Entonces ha habido avances y en algunos en una especie como de esperémonos un poco hasta que la autoridad federal y los organismos electorales locales concuerden en la forma en que estarán haciendo sus procesos electorales. Y en este sentido hay aspectos, digamos, que quedaron ahí estancados. Otro aspecto que es de considerarse para la elección que estaremos viviendo: pudiera ser un proceso judicializado. Diversos medios de comunicación han dicho que el tribunal podría esperar hasta 50,000 medios de impugnación, que sería una cifra histórica. Esto haría que tuviéramos incertidumbre en quienes finalmente ganaron las elecciones hasta tanto el tribunal no emita su resolución. O en su caso podríamos tener, como ha sucedido ya en otras elecciones, la nulidad de algunas elecciones y nos llevaría a eventualmente a tener que llevar elecciones extraordinarias y una elección prolongar quién pudiera ser el ganador o no de este proceso. Ahora bien, ante la posibilidad de un resultado apretado, como les decía, tenemos esa posibilidad de llegar hasta el jueves a nivel presidencial, de finalmente conocer quién pudo haber ganado las elecciones. Pudiera presumirse conflictos electorales a nivel federal y a nivel local, yo esperaría que no, pero el panorama pinta a que pudiéramos tener algunos conflictos electorales tanto a nivel federal como a nivel local. Si hemos visto ahorita algunos posicionamientos solamente en las precampañas, imaginémonos qué nos puede esperar en las campañas que inician, insisto, el 30 de marzo y concluirían 3 días antes de la jornada electoral, esto es el 27 de junio. Podríamos tener, y este último situación es con lo que quiero yo terminar, no sería extraño que en algunas entidades federativas o inclusive a nivel presidencial, la coalición que pudiera ganar la presidencia de la República o eventualmente quien pudiera ganar el gobierno local, pudiera tener un congreso mayoritario diferente a quien está en el ejecutivo local. Esto es un escenario que bien podría darse. ¿Podría ser sano para el país? Dependiendo, me parece. Yo diría que sí, porque estaría un equilibrio de fuerzas que sería interesante y que tendría que llevar a una especie de
de pláticas, de negociación, de revisar bien cada uno de los asuntos y no el esquema que durante muchos años se ha instrumentado, que el Ejecutivo dice tal cosa y bueno, simplemente pasa prácticamente directo en la Cámara de Diputados. Esto generaría otra forma de hacer política, elevaría, en mi opinión, el debate parlamentario que tanta falta nos hace. Esto tendría que, en mi opinión, en un corto plazo, tenerse que revisar los requisitos para ser legislador, que en mi opinión, bueno, pues están muy bajos, sobre todo si lo comparamos con otras latitudes, sobre todo de Europa, pero es necesario también elevar el debate parlamentario. Pero es un escenario muy posible que pudiéramos tener dos fuerzas distintas entre el Ejecutivo, ya sea local, y el Congreso local. Y esto tendría que llevar forzosamente, insisto, a una serie de pláticas, de revisión de cada uno de los asuntos. Bien, hasta aquí mi plática y estoy al orden para preguntas y… Muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesantes los comentarios de nuestros ponentes el día de hoy. Vamos a iniciar con la sesión de preguntas. Nos hicieron favor de anotarlas en unas papeletas. Para Benito Solís, algo que nos preocupa mucho y creo que es de mucho interés para ustedes es lo siguiente. Un comentario sobre propuestas económicas de candidatos o de los principales candidatos a la presidencia de la República versus sus riesgos de la economía y percepción del sector privado nacional y extranjero. Mire, yo creo que las propuestas que pueden hacer los candidatos es cómo podemos crear las condiciones para que cada uno de nosotros pueda desarrollarse a plenitud. Yo creo que pensar que hay una gente mágica allá arriba que nos va a resolver todos nuestros problemas y que nos va a decir qué comemos, cómo comemos, qué producimos, dónde. Ha probado que no funciona en estados totalitarios, pero para crear un entorno en donde nosotros nos podamos desarrollar, necesitamos varias cosas, necesitamos estabilidad de precios, necesitamos información clara, necesitamos seguridad física. No podemos producir mucho si salimos a la calle y nos asaltan. A mí me sorprendió mucho, a mí me han asaltado una vez, como yo creo que la mayoría de aquí, pero estaba más preocupado que mi chofer lo habían asaltado 7 veces, ¿no? ¿Qué le pueden robar a alguien que trae unos cuantos pesos en los camiones? Entonces, esa es una condición muy importante. Entonces, si queremos crecer, necesitamos dar estas propuestas. Y a veces me preocupo que el gobierno está más preocupado en crear condiciones para ganar las elecciones a través de campañas populistas o gasto o subsidios. Y estuve en Argentina hace poco y hablaba con gente de allá y les preguntaba, oye, ¿qué les pasó a ustedes? En Argentina tenían un nivel de vida más alto que el de Estados Unidos. ¿Qué fue lo que pasó en Argentina? ¿A qué lo atribuyes? Y que se detuvo, ya ha estado baja y baja y baja. Y lo que me dijeron me sorprendió mucho, me dice, es que el gobierno dejó de gobernar, se dedicó a dar subsidios para ser popular. Y entonces había subsidios de todo tipo, de transporte, de gasolina, de esto. Y ahora me acuerdo, también veo en Venezuela lo mismo. El precio de la gasolina en Venezuela es de 50 centavos de dólar, perdón, de 5 centavos de dólar el litro de gasolina. Está feliz la gente si es que tiene carro. Está feliz si es que puede mover su carro o tiene para las llantas. Ahí acaban de expropiar recientemente, la empresa más grande se llama Grupo Polar, produce la cerveza, produce la harina pan, que es lo que se come allá, como el equivalente de tortillas. Y el gobierno llegó y empezó a expropiar propiedades, expropió el campo de golf, porque pues, estaba muy bonito y había que hacer casas de interés social, y expropió las plantas de Polar, que producen la harina pan, porque eran muy buenos terrenos, y ellos iban a producir. Y entonces durante 3, 4 días, 5 días no hubo comida en la ciudad. Entonces el gobierno habló con los directivos de Grupo Polar y les dijo, bueno, están expropiados, pero ¿la pueden seguir manejando ustedes mientras?
No, pues está expropiado o no, o sea, o la regreso o no. Bueno, vamos a hacer la prueba unos meses más. Y se la regresaron porque no podían producir la comida. Un amigo mío, yo trabajé muchos años allá como asesor de este Grupo Polar y de otros más. Y un amigo mío me decía que sus empleados cuando salen de la casa, salen y lo primero que hacen es irse a la esquina a la basura para ver qué pueden encontrar para desayunar. Y ya se van de corbata, empleados de los bancos, etcétera. Entonces, si no creas condiciones para producir, no puedes producir. Entonces, una primera obligación de los gobiernos es crear un entorno que te facilite la producción, el trabajo, la estabilidad. Entonces, lo que debe hacer un candidato es primero tratar de unir, porque en México se ha creado mucho odio, hay mucho rencor, hay mucha molestia. Lo primero que tiene que hacer un candidato es que él nos logre unir para que logremos trabajar y desarrollarnos. Si no lo puede hacer, vamos a tener problemas en el futuro, en los siguientes meses y años. Sobre todo, como comentó el maestro, si tenemos un problema de las elecciones que vienen. Entonces yo creo que eso es lo primero. Lo demás ya es lo de menos. Hay que lograr la estabilidad macroeconómica y todo eso. Por eso son condiciones necesarias, pero no suficientes. Necesitamos crear un liderazgo que podamos seguir para poder avanzar y crecer todos alrededor de un fin común. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Una pregunta para el maestro Fernando, ya que nos comentaba que el voto de los jóvenes va a ser muy importante y fundamental en las próximas elecciones. Nos preguntan, ¿qué les recomiendas para tomar una decisión adecuada? Sí, se me pasó decir que también que de todos los que están inscritos en la lista nominal, los jóvenes son los que menos participan en elecciones. ¿Los que menos? Los que menos participan en elecciones. ¿Y qué recomendaría? Primero, que se interesaran. Yo podría decirles que navegaran en cada uno de las páginas de los partidos, revisaran sus plataformas, pero la verdad que yo me iría más a qué es lo que proponen, porque aunque no lo crean, luego entre la plataforma política y lo que proponen, sí hay un abismo muy grande. Yo me iría más entre lo que propone cada candidato o cada coalición, y si a mí me convence, bueno, yo podría definir por quien más me puede estar cerca de las condiciones que como jóvenes puedan necesitar. Váyanse a las propuestas, a las características que más les convenzan, pero que sí participen, porque al no participar es muy fácil quejarnos, pero no participamos. Si sumamos nuestras voces, nuestras fuerzas, independientemente por el candidato o coalición que de su preferencia, sí es importante participar. Este país me parece que necesita la participación sobre todo de los jóvenes, y me parece que eso podría ser una voz hacia los candidatos para manifestarnos en favor o en contra de determinada de propuesta. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, maestro. Para el maestro Benito Solís, algo que también interesa mucho para tomar una buena decisión sería observar qué deben incluir las campañas políticas y en particular la propuesta económica de cada uno de los candidatos a la presidencia de la República. Yo creo que es muy importante, primero que veamos que los candidatos saben lo que está pasando y saben la solución. Hasta ahorita hemos visto unas campañas de ataques, de que este es corrupto y aquel es corrupto y aquel hizo este y aquel, y no nos hemos podido ver qué propones, cómo lo propones, cuáles son los problemas, cómo los identificas. Yo aquí hago una analogía de lo que están pasando las elecciones desde el término económico. Lo comparo, como decía, con alguien que va en el avión, llega ustedes al aeropuerto, ya se van muy contentos, se suben al avión, están ahí, y no despega el avión, y sale el steward y les dice, señores, hubo cambio de pilotos, no van a venir los pilotos, se equivocaron, y estamos sin nadie que vuele el avión. Oiga, pues hay que irnos porque va a haber un huracán. Pues sí, pero
¿Quién vuela? Varias manos ahí. Yo. No, espérense, pues vamos a ponerlo a votación. ¿Cómo que a votación? Sí, a ver, entre los pasajeros, vamos a votar. Ah, pues está bien, eso es justo y democrático, me parece muy bien. Pues las elecciones, pero que hagan algo de campañita, 10 minutos, ¿no? Y entonces sale uno y dice, miren, quiero que voten por mí, porque yo, vean ustedes, mi personalidad, soy muy guapo, soy actor de telenovelas y acabo de hacer una telenovela que yo era el piloto. Ah, muy buena experiencia, y voló. No, pero me senté en la cabina para que me filmaran. Ah, bueno, ¿quién vota por mí? 3, 4 votos, muy guapo. Otro, no, voten por mí, porque yo llevo 12 años, 15 años, 20 años queriendo ser piloto. Todos los años he querido ser piloto y nadie me escoge. Bueno, pues se lo merece ya el señor que se lo merece. Pues 20 grupos. Y otro, no, miren, vamos a hacer esto. Voten por mí, porque si votan por mí, a todos tequila gratis. Y carne caliente. Es más, boleto gratis adicional a cualquier parte nacional e internacional. Pues todas las manos ahí. Oye, ¿y sabe volar? No sé volar. Y a alguien se me ocurre preguntar ahí, oiga, ¿alguien de aquí sabe volar? Pues un señor por allá, pues yo soy piloto. ¿Y por qué no está en campaña? Pues es que no soy político. ¿Ustedes se subirían a ese avión? No, ¿verdad? Eso es lo que está pasando ahorita. Estamos escogiendo candidatos que van a volar un país que es 1.000.000 de veces más complejo que un avión, y nosotros estamos arriba del avión. Mínimo que tenemos que hacer es, estudien si alguno de estos sabe volar el avión. Aparte, hay un huracán afuera, que ya les expliqué en lo internacional, y nosotros ahí, pues mira, este es guapito, y las muchachas, sí, mira, no, la steward también mejor, ¿no, usted vuela? Sí, vuela. O sea, busquemos características de los candidatos, veamos, porque su vida, la de sus esposas, esposos, hijos, papás, dependen de su voto. Fui a Inglaterra y ahí varios muchachos de la City diciendo, oye, está terrible, vamos a salir en el Brexit, nos salimos de la Unión Europea. ¿Qué este gobierno? ¿Fuiste a votar? No fui, pues era obvio. Era obvio. Y hoy están pagando las consecuencias. Señores, vean si los pilotos saben volar, es lo único que les pido. Gracias. Muchísimas gracias. Y ya por último, para el maestro Fernando Díaz, ¿qué beneficios para los ciudadanos traen las alianzas entre los partidos? Las famosas coaliciones. Bueno, yo creo que más para los ciudadanos son para los partidos políticos. A mí me cuesta mucho trabajo ver las alianzas que han integrado algunos partidos políticos, porque si revisamos sus estatutos, sus documentos internos básicos, en muchas ocasiones se contraponen. Entonces el interés superior de un partido político es ganar la elección, independientemente de su base piramidal que son sus fundamentos, su doctrina de partido. Entonces las alianzas o coaliciones están conformadas para ganar. ¿Qué beneficio le traerían bueno, y también se ha demostrado en algunas ocasiones que algunas coaliciones pueden ganar la elección, pero ya cuando conviven, y esto sobre todo a nivel local, cuando conviven en gobierno, generalmente luego existen muchas fracturas, que es importante también rescatarlo, y las fracturas pudieran resultar lógico. ¿Por qué? Por las ideologías de cada partido político. Esto por supuesto no tiene la magnitud en medios de comunicación que tienen las alianzas electorales, por eso en ocasiones eso casi no lo seguimos. Pero para los ciudadanos creo que si nos quedamos con lo que proponen las coaliciones y exigimos que lo que han propuesto se conviertan en políticas públicas en beneficio de la sociedad, pues habría que estarnos a quien propone más en beneficio de la sociedad, independientemente de los colores o las alianzas electorales, y podernos quedar con eso, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestros. Se quedaron muchos temas, podríamos quedarnos aquí mucho tiempo platicando sobre elecciones, pero vienen otros foros más adelante. Y simplemente para cerrar,
agradeciendo la presencia de nuestros invitados y jóvenes reiterando el sentido de la organización de estos foros. Tenemos por delante, ustedes tienen por delante una gran responsabilidad, estamos en sus manos en las próximas elecciones. Todos los que están aquí, todos los universitarios, estudiantes me refiero, tendrán que ejercer su profesión con el próximo presidente que será elegido ahora en julio. Por lo tanto, debemos asumir esa responsabilidad. Yo los invito a corresponsabilizarse y no dejar en manos de algunos cuantos, que también es válido que tengan sus intereses, pero créanme que la sociedad es más grande que los partidos políticos. Los partidos políticos son una representación ciudadana, pero son una fracción. Y debemos hacer sentir que ellos tienen la responsabilidad de trabajar por el bien común y el buen futuro de este hermoso país llamado México. Los invitamos a votar el próximo julio. Muchas gracias y felicidades a la División de Negocios. Muchas gracias, buena tarde.